se le están revelando a Donald Trump. Sus aliados ya no están muy de acuerdo con él. Todo empezó con Emmanuel Macron, dando ese anuncio en el que reconocería a Palestina como un estado en septiembre de este año, en la ONU, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando Emmanuel Macron anunciaba esto, Trump se puso furioso, claro, porque él defiende a Israel. Y Benjamin Netanyahu dijo, no es posible. Y Francia es un estado que apoya a los que causan terror. El discurso de siempre. Una forma de enfrentarte a Estados Unidos es arruinando sus planes. Los planes de Donald Trump son respaldar a Benjamin Netanyahu. El primero que se liberó, después de Francia, fue Keir Starmer, el Reino Unido, a pesar de que, horas antes, acababa de firmar un acuerdo con Donald Trump sobre el tema comercial. Ya tiene su acuerdo seguro. Entonces ya puede hacer lo que quiera y en este caso es molestar a Donald Trump con el tema de Israel. Porque lo van a hacer. On the 7th of October 2023, Hamas perpetrated the worst massacre in Israel's history. Every day since then, the horror has continued. The hostages are still being held today. The Palestinian people have endured terrible suffering. Now, in Gaza, because of a catastrophic failure of aid, we see starving babies, children too weak to stand, images that will stay with us for a lifetime. The suffering must end. Yesterday, I discussed this with President Trump, and we're mounting a major effort to get humanitarian supplies back in by air, and UK aid has been airdropped into Gaza today, and crucially, by land. We need to see at least 500 trucks entering Gaza every day. But ultimately, the only way to bring this humanitarian crisis to an end is through a long-term settlement. So we are supporting the US, Egyptian and Qatari efforts to secure a vital ceasefire. That ceasefire must be sustainable, and it must lead to a wider peace plan, which we're developing with our international partners. This plan will deliver security and proper governance in Gaza and pave the way for negotiations on a two-state solution. Our goal remains a safe and secure Israel alongside a viable and sovereign Palestinian state. But right now, that goal is under pressure like never before. I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the two-state solution. With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. And this includes allowing the UN to restart the supply of aid and making clear that there will be no annexations in the West Bank. Este fue el segundo golpe que le dieron a Donald Trump. Reino Unido reconociendo a Palestina como Estado. Y ahora es Canadá, otro país con el que Estados Unidos también se está peleando. Y en este caso también por el tema comercial. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que su país va a reconocer el Estado palestino. Tienen la intención de presentarlo en la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, la número 80.
realizó su anuncio durante una reunión de gabinete convocada para abordar precisamente la situación de la Franja de Gaza. Y con esta le dan otra patada al gobierno de Donald Trump y de paso también al de Benjamin Netanyahu. For the reasons I cited earlier, Canada intends to recognize the state of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025. This intention is predicated on the Palestinian Authority's commitment to much-needed reforms, including commitments by the Palestinian Authority's President Abbas to fundamentally reform its governance, to hold general elections in 2026 in which Hamas can play no part, and to demilitarize the Palestinian state. Canada will increase its efforts in supporting strong democratic governance in Palestine and the contributions of its people to a more peaceful and hopeful future. I spoke today with President Abbas at length to reaffirm his commitments. Canada reiterates that Hamas must immediately release all hostages taken in the horrific terrorist attack of October 7th, that Hamas must disarm, and that Hamas must play no role in the future governance of. Separando, por supuesto, al grupo Hamas de los palestinos, pero reconociéndolos. Porque hace poco se hablaba de que Israel tendría que anexar a la Franja de Gaza a su territorio para poder así llegar hasta el último miembro del grupo. Así es, invadir lo que queda de la Franja de Gaza. Y les iría como a Cisjordania. Nada bien. El primer ministro Benjamin Netanyahu compartió un comunicado porque claramente no está nada feliz y a través de la cuenta de ex del Ministerio de Israel comparten: Starmer recompensa el monstruoso terror de Hamas y castiga a sus víctimas. Un estado yihadista en la frontera con Israel hoy amenazará a Gran Bretaña mañana. El apaciguamiento hacia los que causan terror siempre fracasa y también te fracasará a ti. No ocurrirá. Es lo que le dicen también a Canadá. Esto te va a pasar a ti. Hoy le pasa a Canadá y por supuesto más adelante a ti también. Es simple, es simple. Una pequeñita amenaza por parte de Benjamin Netanyahu, si lo queremos ver así, sino por lo que realmente es. Netanyahu ya está perdiendo apoyo, pero lo está perdiendo salpicado, porque al que ya no quieren respaldar es Estados Unidos. Y si Donald Trump respalda a Benjamin Netanyahu, van a sacarle a su amigo del poder y tambalearlo un poco, haciendo algo que Estados Unidos claramente no quiere, que es reconocer a Palestina. Prácticamente ya dijo que no va a ir, que no le interesa ese tema. Y ya sabemos que habrá dos naciones que van a votar en contra, y esta vez no va a ser el Reino Unido, va a ser Estados Unidos y el mismo Israel. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.